Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Nos encantaría que tú seas parte de este ministerio suscribiéndote y compartiendo también nuestros videos. La realidad del juicio final en aquel día. Escucha bien. Hay una realidad y la realidad es que viene el juicio final en aquel día. Para muchos, lo único que verdaderamente tiene realidad es lo que se puede percibir por medio de los sentidos físicos. Tienen que verlo, tienen que oírlo, tienen que tocarlo. Creen en lo que es tangible. Escucha bien. Si no lo toco, si no lo veo, si no lo huelo, no es real. Mucha gente dice esto. Ver es creer. Es lo que muchos creen del juicio final. Si yo no lo veo, pues no lo creo. Es lo que muchas personas dicen acerca del juicio final, acerca del juicio de todas las cosas. El verdadero problema y necesidad de la humanidad es la fe en Dios y fe en su palabra. Esto es un problema que la persona tiene. La persona, si no ve, no pueden creer. Entonces, el verdadero problema y necesidad de esta humanidad es la fe en Dios y fe en su palabra. En Hebreos capítulo 11, verso 6, la palabra de Dios nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si el juicio final no es algo real y existente en sentido práctico en nuestra mente, tampoco es real y existente el mismo Dios, porque son inseparables Dios y su palabra. Lo que se percibe con los ojos de la fe tiene verdadera existencia. Hebreos capítulo 11, verso 27, allí el Señor nos dice: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Mi querido amigo, por la fe Moisés vio al Dios invisible, y para nosotros Dios es hecho perfectamente visible en la persona de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 9, Dios nos dice allí: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Esto fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Felipe, uno de sus discípulos. Por lo tanto, mi querido amigo, no debe ser nada difícil creer en la realidad del juicio final, en la realidad de la vida eterna en el hogar celestial y en la realidad del castigo eterno en el infierno de fuego, porque Cristo, el visible Dios, habla con toda claridad en su palabra de estos eventos. Mis queridos oyentes, no estamos hablando de algo ficticio, sino de la realidad, de lo que tenga verdadera existencia. El sol, por ejemplo, no tiene más realidad, más verdadera existencia que el juicio final y que el hogar celestial y el infierno. Segundo los Corintios, capítulo 4, verso 18, allí nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te cuento que el juicio final está determinado. Es totalmente inevitable. El juicio final no se puede evitar. Ahora, este juicio final puede suceder hoy mismo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otra cita, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, verso 27 nos dice: está establecido a los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nos urge aceptar esto no como evento imaginario, sino como una realidad. Segunda a los Corintios capítulo 5 verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Apocalipsis capítulo 20 versos 12 y 15 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora bien, este juicio que habla Apocalipsis no será un juicio o juzgado con abogado, testigo, etcétera, etcétera. No habrá defensa con explicaciones y excusas. Será solamente una sentencia. Será para sentenciar, proclamar perdido. Ahora bien, en aquel día pasarán muchas cosas. Por ejemplo, Mateo capítulo 7 verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate que la Biblia dice que en aquel día, o sea, en el día final, en el día del juicio, muchos estarán llorando, muchos estarán preocupados y muchos dirán: pero Señor, pero yo prediqué en tu nombre, yo eché fuera demonios, yo hice sanidades, yo hice todas esas cosas. ¿Y cuándo fue que esto ocurrió? En aquel día. O sea, que ese día vendrá. Lucas capítulo 10 verso 12 nos dice: en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellas ciudades. Mira bien, ¿cuándo fue que sucedió? En aquel día. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Míralo bien. ¿Cuándo va a suceder? En aquel día. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron. Y es que también en aquel día serán premiados muchos que se guardaron en santidad para Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 12, allí nos dice la palabra de Dios: por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Dios puede guardar tu depósito, Dios puede guardar tu alma, Dios puede guardar tu espíritu en aquel día final, para que no te pierdas y que tenga vida eterna. Amigos, solo por Cristo encontramos la vida eterna. Él dice en su palabra: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amigo, la vida eterna está en Jesús. Arrepiéntete de este mundo y búscalo a Él para que tengas esa vida eterna. Soy tu hermano Máximo Paz.